de concesión de la segunda etapa del tren eléctrico, la segunda línea. La primera línea tiene 35 kilómetros. El costo de esa línea de 35 kilómetros no ha pasado de 1.500 millones de dólares. Ahora, Proinversión está haciendo una concesión por 6.500 millones de dólares, lo mismo 35 kilómetros. Yo me explico, ojo, con la agravante que el concesionario hará el diseño, hará la obra, hará la supervisión y hará la administración. ¿Cómo es posible que por 35 kilómetros en un momento paguemos 1.500 millones o 2.000 millones y en otro momento se contrate con 6.500, con el riesgo que cuando liquidan puede liquidar con 8.000 o 10.000 millones de dólares? Esa cosa no se puede permitir, ministro. Esas cosas tienen que revisarse los contratos que hace el Ministerio de Transportes, tiene que revisarse las concesiones, tiene que revisarse las iniciativas privadas, porque a través de ese concepto de iniciativa privada las empresas están llevando todo el dinero del país. Congresista, le rogaría que concluya, por favor. Le ruego, termino ahora. La tercera línea de acción que usted ha mencionado, ministro, es el tema de la inclusión social. Quiero ser muy rápido y con la claridad que uno siempre debe hablar. Ahí hay 4 o 5 proyectos sumamente importantes. El tema de la construcción de tambos, que ayuda mucho a la población alejada. El tema de los puentes. Hay un proyecto y un compromiso del presidente de poner 1.000 puentes. Pero en estos 5 años han hecho 70 puentes. Yo le pregunto, que acá está el ministro de Transportes, ¿cómo harán para hacer los 1.000 puentes si en los 2 primeros años solo han hecho 70 puentes? Y un tema final, y sí quiero que me tome mucha atención, señor primer ministro, porque lo va a llegar la documentación, es el tema de Mi Riego. El proyecto Mi Riego llega a las alturas, es el proyecto que todos lo conocemos porque venimos de la sierra, pero de una asignación de 1.000 millones, solo han ejecutado 24 millones. Y lo lamento, señor César Villanueva, que usted ha leído acá que han invertido 800, le han engañado. Es absolutamente mentira. Estamos siendo bastante flexibles, pero solamente quiero hacerles recordar, señores representantes, que hay más de 50 oradores inscritos. Continúe con nuestra flexibilidad. Le ruego que concluya con esta. Le ruego en 2 minutos, voy a terminar. Señor Villanueva, le ruego que revise ese informe que usted nos ha dicho, de que ha invertido 800 millones en Mi Riego. Y lo lamento porque el ministro me está escuchando, porque tuvimos una discusión con él cuando él presentó una inversión de 800 millones con proyectos que estaban en revisión o proyectos en trámite. Voy a hacerle llegar el documento. No se puede considerar una inversión en obras cuando un expediente está en trámite o está en revisión. Eso no da confianza, ministro. Eso hace que usted empiece mal, porque este dinero que está dedicado a los pueblos andinos, a los pueblos que tienen con las comunidades, que tanto daño y tantos años le hemos abandonado. Nunca los gobiernos se han preocupado por los pueblos indígenas, nunca los gobiernos se han preocupado por los pueblos andinos, y ahora que hay una preocupación, pone un ministro que de 1.000 millones solo ha ejecutado 24 millones. Ministro, con el debido respeto, yo voy a hacerle llegar la información para que usted revise lo que nos ha dicho, con lo que ha dicho el ministro de Agricultura. Muchas gracias, colega, muchas gracias, ministro. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Mariano Portugal Catacora. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Cecilia Taid y luego la congresista Lourdes Alcorta, presidente, que se la concedo con todo gusto. Tiene una interrupción de 1 minuto, congresista Cecilia Taid, y enseguida, entiendo, la congresista Alcorta. Sí, voy a correr, presidente, Gracias. No se preocupe. Presidente, a través suyo al Premier y de paso a la ministra de Salud, de la Mujer. Ustedes dijeron que 380.000 adultos mayores de 65 años tendrán de extrema pobreza, recibirán una pensión no contributiva. Yo creo que el adulto mayor, más que esa pensión, necesita una atención. Del hospital que habíamos hablado, ministra, geriátrico, necesitan prótesis dental, atención diferente, porque la edad, por la misma naturaleza, hay un desgaste. Se van a tener que ir, pero la pensión le va a servir para curarse. ¿Cómo vamos a manejar ese tema? A través tuyo, presidente, y yo después esperaré que responda la ministra y el premier. Gracias.
Muchas gracias. Congresista Lourdes Alcorta. Presidente, gracias, congresista. Hablando de concesiones, presidente, a través de la mesa, el ministro de Transporte, yo no sé si el ministro de Transporte tiene que ver en el tema, me imagino que sí. En las obras de estas rutas de Lima, lo que es Alipio Ponce, lo que es la carretera central Huachipa, concesión que viene de una iniciativa privada, una inversión de 600 millones de dólares, puede tener una garantía de 40 millones de dólares, y esta garantía, siendo iniciativa privada y después concesión, se produce en función al peaje de una carretera que todavía no se ha construido ni se ha hecho un metro. No es una forma de disfrazar el financiamiento de una garantía que debe haberla puesto el concesionado. Eso no se trata de eso, porque no estamos financiando todo el proyecto. Yo supongo que el ministro de Transportes tiene que ver en el tema. 600 millones de dólares, 40 millones de garantía, y esto disfrazado como un caramelito ahí del fondo del peaje. O sea, estamos financiando de algo que todavía no se ha construido. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Portugal. Gracias, presidente. Con mi saludo al señor Premier y a los señores ministros. Yo quiero ser breve, presidente, para manifestar que el señor Premier nos deja ver que el proceso de descentralización todavía no ha llegado a los rincones del país. Y tiene toda la razón. Es que nosotros somos un Estado democrático, y es el sistema el que hay que conservarlo. Y para ello todos tenemos que estar juntos. Y el proceso de descentralización requiere de una base que esté estable desde el Ejecutivo y los demás poderes. Yo no comparto que se pueda estar cambiando los ministros, porque en muchos de los casos los errores no son de ellos, son de niveles inferiores a los ministros. Pero como quiera que están en el control político, tienen que pagar prácticamente las cabezas respecto de los errores. Pero al margen de ello, presidente, nosotros tenemos conciencia de que el proceso de descentralización es un proceso que va a durar muchísimos años y quién sabe, muchísimos gobiernos más que se vienen a futuro. Pero para ello tenemos que tomar conciencia. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales prácticamente adolecen de una productividad efectiva respecto del gasto público y del respecto de las obras que necesita el pueblo para poder vivir bien. Y desde ese punto de vista, creo, sin hacer mayor argumento y fundamentación, pensamos que queremos recomendar al señor Premier algunos temas respecto de la descentralización. Por ejemplo, la implementación del Consejo de Coordinación como espacio de coordinación de políticas entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, conduciendo el proceso y las relaciones de diálogo y concertación con los gobiernos regionales y municipales. En el caso que no se pueda implementar el Consejo de Coordinación, que ahora ha venido a reemplazar al Consejo Nacional de Descentralización, presidente, yo sugiero que el Premier pueda, de una u otra manera, instar al retorno del Consejo Nacional de la Descentralización, porque ha sido la instancia que ha sido dialogante, enlace de las políticas entre gobiernos locales y gobiernos regionales. Es más, allí integraban representantes de los gobiernos locales y gobiernos regionales, que son los representantes auténticamente elegidos por los pueblos del Perú. Es cierto que se ha realizado la transferencia de competencias, responsabilidades, pero falta la transferencia de recursos hacia los gobiernos regionales y municipales. Esto también hay que tomar en cuenta. Puede continuar, congresista. Presidente, la puesta en marcha de la descentralización fiscal y de una reforma tributaria que le favorezca y que comprenda el incremento de la recaudación. Un plan nacional de regionalización coordinado para el desarrollo integral. Las necesarias reformas electorales para que las autoridades regionales y municipales cuenten con mayor legitimidad y representatividad. Liderar y promover reformas institucionales que fortalezcan la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales, incentivando la asociación o integración que permitan economías de escala. Competitividad regional, señor presidente, a través suyo al señor Premier. Índices de competitividad regional y local,
para lograr mayor productividad al nivel departamental o regional, eliminando la exclusión geográfica, acompañando el potencial existente en cada región vía inversiones en actividades de mayor valor agregado. Proponer a las empresas oportunidades de exportación de acuerdo a los múltiples acuerdos comerciales. Impulsar el comercio exterior, considerando que es de vital importancia consolidar el comercio exterior para concluir. Como elemento central de la agenda de desarrollo del país, se debe impulsar mediante los siguientes ejes fundamentales. Desarrollar los sectores con potencial exportador en el país, incluyendo el de servicios, para lo cual se requerirá la optimización de la gestión de servicios y procesos del Estado para el comercio exterior. Y finalmente, tenemos que desarrollar mecanismos de logística avanzada, facilidades de acceso al financiamiento y otros productos financieros de comercio exterior, eliminando costos tributarios. Esperamos que ello pueda tomarse en cuenta y, lógicamente, la bancada a la que yo integro, nosotros no es que le vamos a renovar la fe, nosotros tenemos que darle la confianza a la que ha venido a pedir el señor Premier con sus ministros, lo cual nos parece que el Perú necesita trabajar con permanencia y trabajar con efectividad y eficacia en un proceso de desarrollo. Gracias, presidente. Muchas gracias. La palabra la tiene el congresista Teófilo Gamarra Saldívar. Bien, señor presidente, ante todo un saludo al presidente del Consejo de Ministros y a todos los ministros que lo acompañan en esta oportunidad. Es muy importante destacar, señor presidente, que este gabinete el día de hoy se presenta de modo transparente, con mucha firmeza, convocando a todas las fuerzas políticas del país, abriendo las manos a todos los grupos políticos, a la sociedad civil, para consensuar y disminuir el ruido político, generar un clima de estabilidad política que favorezcan a las inversiones en el país. El Perú y el pueblo peruano necesita que sus políticos consensuemos y nos pongamos de acuerdo. Y este gabinete está señalando como una de las principales políticas ser más convocante y ser más abierto a todos los sectores. Y ha señalado las líneas directrices, las políticas de Estado que tienen que continuar, y esas políticas de Estado tienen que ver con mantener el crecimiento económico, el desarrollo del país, la promoción de las inversiones, que son temas en los cuales tienen que existir, a pesar de los gobernantes, a pesar de las personas, tienen que mantenerse en el tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que destacar. Se ha hablado también del crecimiento con inclusión social, y el crecimiento con inclusión social tiene que ver con los programas sociales para estrechar las brechas de pobreza, porque se trata, colegas congresistas, de establecer políticas que permitan disminuir estos desequilibrios, estas desigualdades que existen en nuestra población, y el Estado tiene que atacar aquellos sectores más vulnerables para atender las demandas de nutrición, salud y necesidades que tiene. Es por eso, señor presidente, que en los últimos años, por ejemplo, del 2011 al 2012, se ha producido una reducción de la pobreza en el orden del 4%. Eso quiere decir que más de 700.000 peruanos a la fecha han dejado de ser pobres. Y son cifras, señor presidente, exactas que pueden ser verificables. Asimismo, señor presidente, en programas sociales hoy a la fecha se atienden, por ejemplo, en el caso Juntos, 655.107 beneficiarios. En el programa Pensión 65, 290.298 usuarios. En Foncodes, Cunamax, Caliwarma y otros programas sociales se están atendiendo de igual manera. A cuenta de su bancada, 3 minutos adicionales. Es que de lo que se trata, señor presidente, es de estrechar estas brechas. Me solicita una interrupción el congresista Rubén Coa. 1 minuto cronométrico, congresista. Seré bastante breve, muchas gracias. Previo un afectuoso saludo
al nuevo Premier. En referencia a lo referido con el mayor afecto al congresista Manuel Dagmer, quiero, señor presidente, con cargo a que el ministro de Energía y Minas pueda explicar con mayor amplitud este tema. Se está especulando demasiado en torno al proyecto del gasoducto surandino, surperuano. En primer término, creo que debe quedar claramente establecido, señor presidente, de que hay que revisar el proyecto de ley 29970, proyecto de ley que ha sido aprobado por nuestro Congreso y que es un proyecto que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país. Consiguientemente, en su artículo 2, de manera bastante clara, señala de que los beneficios de la aplicación de mecanismos de ingresos garantizados están contemplados en este artículo 2 de la ley 29970. Se está haciendo, yo invito a un debate franco. Se cumplió el minuto, salvo que el segundo y último minuto de interrupción se lo conceda. El segundo minuto. Yo invito, convoco a un debate franco en la Comisión de Energía y Minas respecto a este tema. Porque esto, señor presidente y colegas, no es un debate cualquiera, es un debate muy sensible y que tiene que ver con un tema y una problemática central, cuál es, en primer término, asegurar la seguridad energética del Perú y, en segundo término, impulsar el proceso de industrialización largamente anhelado por nuestra patria, señor presidente. Generar agendas de corte político-partidario con este tipo de proyectos, señor presidente, no es serio, no es serio. Invitamos como integrante de la Comisión de Energía y Minas, como cusqueño, a un debate franco y sereno en función al marco jurídico, en función a las voluntades políticas que este gobierno está impulsando respecto al tema del anhelado y caro proyecto emblemático, histórico para el Perú y particularmente para el Macrosur respecto a el... Gracias. Continúe, señor congresista Teófilo Gamarra. Gracias, señor presidente. Decía que en el caso de los programas sociales es importante entender el porqué de este objetivo principal, que es incluir para crecer en programas sociales. Y consideramos, señor presidente, que los programas sociales tienen por objeto, decíamos, estrechar las brechas de pobreza, pagar la deuda social que durante años el Estado dejó de pagar con las poblaciones vulnerables. Es por eso que este gobierno está marcando la diferencia en los programas sociales, señor presidente, atendiendo a los sectores más vulnerables con una serie de demandas que en estos momentos vienen siendo atendidas. Por otro lado, señor presidente, hay que mirar con optimismo el panorama con relación a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Creo que las puertas están abiertas cuando señalamos, señor presidente, que hay más de 1000 patrulleros inteligentes, hay una mejor remuneraciones para los policías y también el incremento del número de personal en las calles. Creo que de esta manera ya se está notando, señor presidente, que existen diariamente detenciones, operativos que se están realizando y tiene que disminuir el tema de la delincuencia en nuestro país. Por otro lado, señor presidente, creo que tenemos que continuar promoviendo las inversiones. Pero ¿cómo vamos a promover las inversiones? Para ello, señor presidente, tenemos que generar o bajar los decibeles en el ruido político, que eso afecta las inversiones, señor presidente. Tenemos que consensuar, los políticos tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo para bajar esos decibeles y permitir que las inversiones sigan fluyendo en un clima de estabilidad, de tranquilidad política que el pueblo peruano reclama a todos sus políticos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Pedro Espadaro. Gracias, presidente. Me pide una primera interrupción la congresista Leila Chihuán, si usted lo permite, presidente. Congresista Chihuán. Gracias, congresista Espadaro. Gracias, presidente. A través de la presidencia, señor primer ministro, buenas tardes. Vemos que el sector turismo viene creciendo y eso es bueno para el país. Lamentablemente, los peligros que los amenazan también. Según estadísticas de la Cámara Nacional de Turismo,
Apenas el 20% de turistas que son asaltados denuncian el hecho. Aún sin contar con cifras oficiales, no es difícil entender que los repetidos asaltos a turistas extranjeros representan una amenaza real. En Tambopata fueron asaltados 13 turistas holandeses, mientras que en octubre fueron asaltados 11 turistas con fusiles de guerra cuando se dirigían a Cusco en autobús, por citar solo un par de ejemplos. Se calcula que al 2020 el Perú recibirá 10 millones de turistas. Consulto, ¿qué medidas implementará a fin de garantizar la seguridad en materia de turismo, señor primer ministro? Gracias, presidente. Gracias, congresista Espadaro, puede usted continuar. Gracias, presidente. A través suyo saludar al señor primer ministro y a todo su gabinete. Hay algunos colegas que están postulando para ser ministros porque hablan y quieren ponerse el fajín antes de tiempo, parece. Presidente, en 2 años y medio de gobierno es el cuarto primer ministro que tenemos que escuchar de acuerdo al reglamento del Congreso y que viene a pedir el voto de confianza de la representación nacional. Esperamos, presidente, que este gabinete no sea bautizado como el gabinete de las novelas de histerias colectivas, con capítulos funestos de niños intoxicados, del diálogo para la foto y de la inclusión, pero no de la inclusión social, sino de la inclusión familiar. Y es que aquí, señor presidente, nos han narrado ya varios cuentos. Y aquí tengo en mis manos, presidente, los 3 discursos anteriores, tanto del señor Lerner, del señor Valdés y del señor Jiménez. Y por supuesto el tema que más nos preocupa, que es el tema de la seguridad ciudadana, vamos a revisar qué nos dijeron los anteriores primeros ministros. El 25 de agosto del 2012, en la página 21 del Diario de Debates, el ministro Lerner prometió que en 180 días se iba a reorganizar el INPE invirtiéndose en infraestructura y seguridad. Han pasado 700 días y las cárceles, señor presidente, siguen hacinadas, los bloqueadores de celulares no existen y matan a directores de los penales. El 5 de enero del 2012, el señor Valdés nos dijo que se iba a iniciar la eliminación del servicio 1 por 1 en la policía y se iba a proveer la redistribución de todos los efectivos policiales a nivel nacional. Y ahora vemos, y la población peruana lo sabe, se han redistribuido, dándole órdenes a la policía, pero a las calles de Batallón Libres de Trujillo para cuidar el Betamax y el celular del señor López Meneses. Se nos dijo, señor presidente, que se mejoraría la infraestructura de las comisarías y el Ministerio del Interior, con vergüenza debemos señalar, ha ejecutado solo el 28% de su presupuesto. Ardua tarea del nuevo ministro. El 20 de agosto del 2012, el premier Jiménez en ese momento nos dijo que el Perú presentaba una tendencia creciente en índices de crimen y violencia y que estábamos frente a un problema de orden nacional. Y luego, ¿qué dijo del crimen? Solo que era una percepción y que el pueblo sufre de una histeria colectiva. Nos narró que una de las soluciones para estos temas era la ley contra el crimen organizado, que lo trabajamos en la Comisión de Justicia, y sin embargo, luego de la aprobación, luego de su publicación, se los contrabandea una ley con nombre propio que flexibiliza. Puede continuar, congresista. Los beneficios a sicarios y otros delincuentes, la denominada ley de Antauro, por si no lo recuerdan. Se nos contó la novela de la lucha anticorrupción, con investigaciones al hermanísimo ruso, que no llevaron a nada, y ahora nos encontramos con otra triste denuncia que el presidente ha pretendido ningunear, trasladando la responsabilidad a la institución policial, que ha sido vapuleada. Sin embargo, le costó la cabeza al ministro del Interior y a su ácido asesor. Al parecer, la lucha anticorrupción y la frase "la honestidad hace la diferencia" son un cuento más. Aquí, hace poco más de un año, se presentó el autodenominado Gabinete de la Eficacia, el cual solo ha llegado, lamentablemente, a la ejecución del 40% del presupuesto. Esperamos no estar frente al gabinete de la ineficacia, porque los pobres ya no están para más ensayos. Señor ministro, la eficacia de los programas sociales debe demostrarse con indicadores confiables,
porque el solo decir que son la niña de mis ojos no es suficiente y ya ha quedado demostrado lamentablemente con Para concluir, congresista. Lamentablemente con el saldo de niños intoxicados que todos conocemos. Necesitamos funcionarios que no estén detrás del escritorio, sino que vayan a los pueblos a supervisar permanentemente los programas sociales. Señor Primer Ministro, sinceramente le recomendamos que si realmente quiere ser un premier del diálogo con las fuerzas políticas, no puede permitir que ministros que mandan a callar en televisión al jefe del Comando Conjunto, jalándole la alfombra, diciendo que la actual crisis se debe a la oposición. Ese ministro hace rato debe pedir la luz verde para irse a su casa, más aún cuando su propio padrino literario ya le quitó la bendición. Por último, señor Primer Ministro, esperamos que usted, no solo el ministro del Interior, tenga la libertad para poder trabajar y a este gabinete prestado del gobierno familiar le haga los cambios necesarios y como el buen director de orquesta que ha sido dirigiendo en el gobierno regional de San Martín, escoja a sus músicos para que sean más activos y no se duerman en plena sinfonía, porque ya hemos visto... Concluya, por favor, congresista. Ya hemos visto cómo los ratones le hicieron bailar una guaracha al ministro Dormilón. Señor ministro, usted es una buena persona, de muy buenas intenciones, pero con un gabinete ajeno no va a poder ejecutar las metas de lo que hoy ha venido a plantear a este hemiciclo. Y su presencia, lastimosamente, no pasará de ser una escala técnica en el primariato. Muchas gracias. Gracias. En el uso de la palabra, el congresista Carlos Tubino Arias Schreiber. Sí, muy buenas tardes. Un saludo especial al señor Primer Ministro y al gabinete en pleno que lo acompaña. Decir lo siguiente, señor Primer Ministro, el Perú se encuentra tratando de consolidar su democracia. ¿Y qué es lo que estamos hoy día viviendo? Viviendo diversos problemas, pero hay uno importante para todo el gabinete y sobre todo para el ministro de Defensa, ministro del Interior. Me refiero al asesor presidencial en Palacio de Gobierno en temas de seguridad y defensa. Un puesto que, señor Primer Ministro, no debería existir, porque si el señor Presidente de la República quiere algo relacionado con el Ministerio de Defensa, tiene a su Ministro de Defensa. Si quiere algo de Seguridad Interior, está el Ministro del Interior y el Director Nacional de Inteligencia. No hay más. Eso es lo que nuestra Constitución nos da. No nos da un asesor que así no decida nada, sí va teniendo influencia, va adquiriendo poder, y ese poder invisible es el que al final puede ser infiltrado, y son las cosas que vive el país hoy y que lamentamos y que no se debe repetir. La institucionalidad democrática, constitucional del Perú está por encima de cualquier otro tipo de interés, muy importante para tener en cuenta. Por otro lado, sí quiero decir, como oficial retirado de la Marina de Guerra, que hemos sido educados en valores, del peruano del milenio, que acá nos mira en su escaño invisible, pero acá está. Y sí le puedo decir que ningún oficial del grado de almirante es capaz de mentir para afectar la honorabilidad de alguna persona. Nosotros somos caballeros por el caballero de los mares. Y por otro lado, sí quiero decir también lo siguiente en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. En la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en nuestro país, me ha sorprendido ver que se haya nombrado a un alto comisionado para la lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde quedó de vida? No se nos ha dicho. Y por otro lado, estamos viviendo temas relacionados a cada uno de los aspectos de lo que es la lucha antidrogas, que llama preocupación, un aumento de erradicación, pero no hay, señor ministro de Economía, no hay los dineros para sustitución de cultivos. ¿Cómo podemos estar erradicando a 22.000 hectáreas y no dar la sustitución de cultivos que se requieren? Entonces, y no lo digo yo, acá está
este estudio de la Universidad Católica, este estudio habla claramente que para el año 2014 deberíamos dar de sustitución de cultivos 388 millones de soles. ¿Cuánto tenemos? Bordeamos los 200 millones, 180 millones es lo que se está pidiendo y todavía no se termina de asignar. Así no vamos a ningún sitio. Tenemos que tener conciencia social. Y por otro lado, en lo que se refiere en la lucha antidrogas a la interdicción, la interdicción es bajísima en el Perú, 7% de lo que se produce. ¿Y qué produce el Perú con relación al narcotráfico? 308.000 kilos de cocaína, ya no quiero hablar en toneladas, 308.000 kilos. ¿Y cuánto decomisamos? 8%, bajísimo. Entonces, ¿qué sucede en otros países? Colombia, participan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden estar con los brazos cruzados. Hemos presentado un proyecto de ley que próximamente se verán acá en el Congreso, que es relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Pero no solamente eso, los cielos aéreos del Perú, hoy día violentados todos los días, señor Primer Ministro. Eso no se puede aceptar. Hemos presentado un proyecto de ley para que la Fuerza Aérea pueda intervenir en el aire y derribar aeronaves. Y esto es importante, porque hay hoy día el marco legal, el decreto legislativo 824 que permite el derribamiento, pero los procedimientos están en un reglamento. Tribunal Constitucional dice claramente, todo uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas debe estar por ley. Y nosotros hemos presentado ese proyecto. Espero que tenga el apoyo del gobierno, porque esto implica a todo el Estado peruano. Es un tema importante. Usted, señor Primer Ministro, nosotros los congresistas que representamos, culmine con que representamos a regiones amazónicas, esperamos mucho de usted. Y, por supuesto, la región Ucayali, que tiene tremendos problemas de conectividad, porque hasta ahora solamente Dios se ha acordado de nosotros. El río Ucayali es lo que Dios nos dio para conectarnos. ¿Pero qué ha hecho el hombre? Yo espero que en su gestión los peruanos volteen a la Amazonía y comencemos a hacer de la Amazonía el futuro de todos los peruanos en el siglo XXI. Entonces, acá hay una interrupción que me está pidiendo el congresista Giancarlo Bacelli antes de concluir. Usted está en un tiempo aleatorio para que culmine. Le rogaría culminar, no le puedo dar una interrupción porque ese es un acuerdo de portavoces. Y así estamos operando desde el comienzo de la sesión. Termine, por favor. Bueno, para concluir, yo lo siento por no poder dar esta interrupción, pero sí decir, señor Primer Ministro, que esperamos... Culmine. Esperamos en su gestión que la Amazonía esté en los ojos de todos los peruanos. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Rimarachín Cabrera. Gracias, presidente. 28 de julio del 2013, el presidente Ollanta nos decía que hay que iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización. El día de hoy, el Premier nos dice, necesitamos una descentralización que sea sentida por el Perú profundo para construir polos de desarrollo regional e interregional. Estamos completamente de acuerdo. Vamos a apoyar esta gestión. Vamos a hacer que las regiones y los gobiernos municipales cojan de la mano al Premier y lo cojan fuerte para golpear el codo del ministro de Economía que ha recortado los presupuestos a los gobiernos regionales y municipales. No es descentralizar cuando se recentraliza el presupuesto general de la República para el 2014. Los gobiernos municipales que en el año 2009 tenían una participación del 17%, bajan ahora al 14%. Los gobiernos regionales del 17% bajan al 16% y el gobierno nacional se aumenta del 66% al 70%.
los presupuestos para obras. El gobierno nacional se asigna para inversiones 29% más. A los gobiernos regionales solo les asigna 4% más. Y a los gobiernos municipales les resta menos 15% de su participación porcentual del presupuesto general de la República del año 2013. Esto no es descentralizar. Esperamos que en honor a sus palabras se profundice el proceso de descentralización, corrigiendo este tema presupuestal, implementando la descentralización fiscal, la transferencia de las OPDs, que ahora lo llaman OPEs, la flexibilidad en el gasto público, el mejoramiento de la aplicación del SNIP y las contrataciones del Estado para que los gobiernos regionales y municipales puedan tener más flexibilidad en el gasto. La reprimarización de la economía hay que confrontarla con la diversificación de la economía. Y no se ha dicho nada del turismo, de la agricultura, de la industrialización, de la defensa del agua, del medio ambiente y la biodiversidad biológica y cultural, que esperamos el ministro del Ambiente lo asuma, al igual que la ministra de la Cultura. El gobierno regional de Cajamarca, colegas, ha sido recortado en su presupuesto de inversión pública del 2012 para el 2013. Continúe, congresista. En 64%. Y si es que aquí vamos a ser coherentes con la proclama de profundizar la descentralización, entonces no solamente, presidente, tiene que devolverse esa plata recortada, sino que tiene que aumentarse. Y si se trata de implementar una revisión de la distribución del canon, primero tiene que explicar el ministro de Economía qué ha pasado con las 3 leyes de la minería que ya sabíamos, recortaban en aproximadamente 15% el canon a las regiones. Y no nos vengan a engañar que la disminución del canon es solamente por la bajada de los precios de los minerales. No, tiene su cuota del 26% de disminución que aquejan actualmente a los gobiernos regionales y municipales, un 13% por la baja de los precios de los minerales, pero el otro 13% corresponden a las 3 leyes que aprobó este gobierno para colisionar con los gobiernos regionales y municipales y que hay que corregir. Culmine. Congresista Luciana León. Señor presidente, señor Villanueva, hoy hubiese querido otorgarle el voto de confianza. Hoy hubiese querido otorgarle el beneficio de la duda, porque usted se lo merece por sus cualidades personales, por sus antecedentes. Usted, señor Villanueva, debió ser primer ministro, pero de otro gobierno, no de un gobierno que como este vemos en los antecesores que lo únicamente lo que hacen es poner primeros ministros chamuscados. No donde el máximo representante de este gobierno no entiende lo que significa concertación, convocatoria, tolerancia, autocrítica y menos aún conoce lo que son las convicciones democráticas. Por estas razones, y más allá de sus cualidades personales, lamento anunciar que mi voto no va a ser de confianza. Lo tiene usted como César Villanueva, porque se lo merece, pero no lo tiene como primer ministro, porque no se lo merece por ser parte de este gobierno. Y no lo merece porque no ha sido capaz de hacer una autocrítica clara, contundente, como el pueblo lo reclama, porque no ha sido capaz de hacer los cambios ministeriales que el país demanda, porque durante la crisis de las pasadas semanas no ha tenido el liderazgo que todos esperábamos, no ha estado usted presente, y eso anuncia con pesar
que este gabinete será tan efímero como los 3 anteriores, donde vemos 4 primeros ministros en tan solo 2 años y medio. Continúe. Gracias, presidente. ¿Esto qué nos refiere? La inestabilidad política en la que nos tiene sumidos este gobierno, donde lo único que vemos es que aquí no se sabe si se actúa así por falta de conocimiento y pericia política o si es por falta de convicciones democráticas. Pero lo importante es que no logra articular ni un solo proyecto que ha sido propuesta de campaña, sino que además ha pasado más de 2 años persiguiendo a sus adversarios. Y no solo ese, sino jugando los dimes y diretes entre la oposición, ensayando supuestas fórmulas efectistas, pero sin ningún resultado, olvidando lo que el Perú reclama y necesita, como por ejemplo concertación para la inversión, resolver los problemas de seguridad ciudadana que todo el país lo exige. Culmine, congresista. Tengo los 2 minutos de mi colega Elías Rodríguez que me está concediendo. Convicción para convocar capitales que garanticen el incremento en infraestructura y no como lo anuncia el diario El Comercio el día de hoy, que tan solo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha logrado hacer a lo largo de estos 2 años y medio una sola concesión privada de 160 millones. Es decir, en este gobierno los compromisos de inversión privada en transportes solo han crecido 2.16%. Ineficiencia. Eso es lo que vemos en este gobierno a lo largo de estos años. Y más grave aún, señor Villanueva, lo que no nos ha dicho hoy día, ¿cuál va a ser su posición? ¿Conga va o Conga no va? Lo vamos a ver como el presidente regional por una política de inversión privada, o más bien lo vamos a ver como hemos visto todo este tiempo el presidente lleno de contradicciones. Un día va, un día no va. O para él va, pero para su mujer con la cual cogobierna no va. ¿Quién los entiende? Así no se puede manejar un país. Por estas razones, señor presidente, es que el señor Villanueva tiene mi confianza, pero como primer ministro no tiene la confianza que el pueblo de Haya de la Torre le hubiese otorgado y que exige y que le demanda en esta oportunidad. Solo quiero finalizar dándole una sugerencia. No sea usted un rehén más de este gobierno contradictorio y de un presidente que no cree ni practica los valores democráticos. Manéjese usted con autonomía, con autoridad, demuestre que usted sí tiene los pantalones. Muchas gracias. Congresista María Soledad Pérez Tello. Congresista María Soledad Pérez Tello. Congresista Heriberto Benítez Rivas. ¿Qué dice? Presidente, me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Y pensando siempre en el país, en el Perú de Rimanachín, de mi colega, hablando de Cajamarca, que está bajo los índices de pobreza, o sea, el 54% de la población no tiene agua. Y que la región Cajamarca, que ha sido bendecida por Dios con todos los minerales que puede tener, solo ha invertido el 47.4% de su presupuesto de inversión. Y Conga sí va, de tiempo al tiempo. Gracias. Congresista Benítez. Gracias, presidente. Señor presidente, durante la exposición del señor presidente del Consejo de Ministros,
se nos ha dicho en la presentación general lo siguiente: el gobierno combatirá toda red ilegal, todo poder oscuro, todo intento de resucitar prácticas corruptas y mafiosas que en el pasado reciente le han causado al país dolor y vergüenza, señor. Y en esta lucha, el Poder Ejecutivo ha pedido que el Congreso o el Parlamento lo apoyen. Y creo, señor presidente, que uno de los compromisos que deberíamos tener todos los políticos es luchar frontalmente contra la corrupción, pero de manera firme y decidida, señor presidente, porque no hay que olvidar que en los últimos 30 años, señor presidente, todos los que han ejercido la presidencia de la República han tenido problemas de corrupción. Un expresidente está preso hoy día, 25 años de prisión por corrupto y por violar los derechos humanos. Otro presidente de la República, señor presidente, está siendo investigado por haber conmutado la pena a narcotraficantes, señor presidente. Otro presidente de la República también está investigado, señor presidente, por temas de lavado de activos. ¿Qué ejemplo le podemos dar al país si los exgobernantes tienen problemas de corrupción y alguno de ellos está preso, señor presidente, hoy en día? Y es más, señor presidente, una candidata presidencial tiene problemas de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que este Congreso tiene que investigar. Esa es la clase política que el Perú no quiere, señor presidente. Contra ellos hay que luchar, hay que combatirlos, hay que enfrentarlos, hay que decirles con nombre propio quiénes son, señor presidente. Hay que desenmascararlos, señor presidente. Y en ese compromiso yo sí estoy de acuerdo con el gabinete. Los corruptos a la cárcel, señor presidente. Eso es lo que tenemos que hacer. Es ahí donde tenemos que apuntar, señor presidente. Más allá de los gritos, más allá de los alaridos, más allá de la bulla que hacen algunos, tienen que estar presos esos corruptos, señor presidente. Y no pueden abusar de su condición de exmandatario para querer goyorías o ventajas, señor presidente. Yo y los peruanos honestos jamás, señor presidente, utilizamos ni la chaveta ni el verduguillo para responder al enemigo, señor. Nosotros decimos las cosas de manera frontal, de manera directa y sin temor, señor presidente. A nosotros no nos van a asustar, señor presidente, con falsas denuncias. Nosotros ya sabemos cómo actúan los mafiosos y los corruptos, cómo actúan los ladrones y los delincuentes, señor presidente. Nosotros no queremos zampones en la política. Señor, ya estamos cansados del lumpen de la clase política que hay en el Perú, señor presidente. Y eso tenemos que combatirlo. Chávez, alusión. Es ahí donde tenemos que señalar y poner el dedo en la llaga, señor presidente. Congresista Benítez, están pidiendo interrupción por alusión. No le vaya a dar interrupción hasta que no se callen, congresista. Presidente. Congresista Salgado, para darle el uso de la palabra, le pido que se calle su bancada. Presidente, yo no... Una cuestión de orden por alusión sobre el tema. Presidente, yo no he aludido a nadie. Yo no he aludido a nadie, señor presidente. Yo he hablado y he recordado le están pidiendo hechos que retire reales una que han frase. ocurrido en el país. Le están pidiendo que retire una frase, congresista Luz Salgado. Señor presidente, cuando en el debate no se tienen argumentos para poder hacer las preguntas y cuestionamientos a la exposición que ha venido a hacer el primer ministro, simple y llanamente se recurre, vanamente creyendo que va a quedar muy bien con el partido de gobierno, atacando... Congresista, ¿cuál es la frase que pida que retire? Usted no está en uso de la palabra. Usted no está en uso de la palabra y es invocación que usted asiría también para congresista de su bancada. Ha proferido una serie de insultos, señor, y mentiras. ¿Cuál es la frase que quisiera que retire? Diciendo que nosotros tenemos una candidata mezclada con narcotráfico. Que retire esa frase. Que con retire gusto. esa... Congresista Benítez. Congresista Benítez le pide que retire la frase que tiene una candidata vinculada al narcotráfico que ha sido considerado ofensivo. Presidente, ¿a quién ofende esa frase? ¿A quién ofende esa frase? Si han habido más de 100 candidatos, ¿quiénes se dan por aludidos, señor? Sí.
No, señor, ahí no hay nada que retirar. Le pido que retire la frase, congresista. ¿Pero qué vamos a retirar, Le señor, pido si que la lo haga verdad? para que sí pueda seguir interviniendo. ¿Pero qué va? Yo no he ofendido a nadie. Se va a lectura del reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras. Durante las sesiones está facultado para, inciso D, exigir el retiro de frases ofensivas referidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Congresista Benítez, hay una bancada que se ha dado aludida por la frase de candidata vinculada al narcotráfico. Para poder viabilizar este debate, le pido retirar la frase. Presidente, si quieren que la retire, la retiraré. Pero puedo seguir pensando lo mismo, señor presidente. Se da por concluido el incidente. Puede continuar. Presidente, seguiré pensando lo mismo, señor presidente, y el país entero recordará lo mismo toda la vida, señor, porque no soy yo el que he dicho ninguna frase en ese sentido. Son las informaciones periodísticas que demuestran que ha habido aportes en una campaña electoral de dinero de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que este Congreso incluso tiene una moción para investigar ese tema. Así que acá no se ha mentido ni se ha engañado a nadie. Por eso, señor presidente, luchar contra la corrupción es difícil, señor presidente. Por eso es que cualquiera no se enfrenta a los corruptos ni a los mafiosos, señor presidente. Pero hay varios que sí tenemos la autoridad suficiente para denunciarlos y para señalarlos, señor. Y creo que este gobierno tiene que tener un compromiso en esa línea, señor. Porque de nada valdría las obras buenas, de nada valdría la inclusión social, de nada valdría la seguridad ciudadana si los corruptos van a seguir, señor, paseándose por las calles. De nada valdría ningún esfuerzo de ningún gobierno si los corruptos no están presos, señor presidente, cumpliendo su condena. Si los que se han salido del país no los traen, señor presidente, para que los juzguen. Eso es lo que hay que hacer, señor. Es ahí a donde debemos apuntar. No hay que tener miedo a la corrupción, señor. Señor presidente, nosotros tenemos que hacer respetar a los peruanos honestos que nos están viendo. Congresista, puede continuar. Señor presidente, ese es el respeto que se merece el Perú, señor. Ese pueblo que está sufriendo en la calle. Dale tiempo para que ese culmine. Pueblo que en la calle pide justicia, señor. Hay que saber representarlo. Hay que saber decir la voz del pueblo es la voz de Dios, señor. Y el pueblo quiere combatir la corrupción. El pueblo quiere que los corruptos estén presos, señor presidente, cumpliendo sus condenas. Nada más, señor. Señores congresistas, a nadie se le ha cortado un solo minuto y se les ha dado el tiempo suficiente para que terminen. Y de eso dan fe los señores congresistas. Tiene la palabra el congresista. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero hacer llegar nuestro profundo y respetuoso saludo a nuestro premier y a nuestros distinguidos ministros que lo acompañan el día de hoy. En segundo lugar, señor, queremos felicitarlo por su sencillez, por su claridad meridiana en expresar su posición política, con la franqueza, con la humildad que a muchos de nosotros nos falta. El señor primer ministro ha afirmado que está acostumbrado a la acción práctica y a dar respuestas sencillas, señor, sencillas e inmediatas a los problemas complejos, sin correrse de las dificultades. Sabias palabras y sabio concepto, que es una contradicción
con aquellos colegas que hacen uso de la prepotencia verbal, utilizando de repente un verbo procaz como algunos de los que siempre nos tiene acostumbrado. Por eso, señor, nosotros creemos de que esta claridad con que se ha expuesto es lo que tenemos. No vendemos ilusiones, señor. En ese sentido, este es el perfil de un primer ministro que necesita el Perú y que muchos lo deseaban tener. Pero ese es el orgullo de nuestro Partido Nacionalista, de traer hombres probos, honestos y trabajadores. Y eso es lo que nunca han tenido algunos que gritan y no escuchan los demás, que queremos expresar nuestros sentimientos. Me pide una intervención, señor, una colega, si usted lo permite. Congresista Tevez, 1 minuto. Muchísimas gracias, señor presidente. Y en verdad podemos visualizar la educación que siempre traemos en casa y ese es el reflejo de nuestro comportamiento. Y en ese sentido también, señor presidente, es cierto que los grandes problemas nacionales no se van a solucionar de la noche a la mañana. Nadie en el Perú puede pretender tener la llave mágica para que esto ocurra. Diversos partidos políticos, colegas, han pasado por la presidencia de la República y los grandes problemas han continuado. Hoy, sin embargo, tenemos la posibilidad de aportar en conjunto una visión, una propuesta que nos permita atacar desde la raíz los grandes problemas que tenemos. Y es el momento de unirnos en torno a la propuesta hecha por el Premier de la República, que el día de hoy contamos con su presencia. Congresista, no hay ampliación de interrupciones. Pide una interrupción, señor presidente, con su venia, a mi colega Guayama. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar al Premier Villanueva y a todo su gabinete aquí presente. Un Premier concertador, un gabinete de puertas abiertas, un Premier que ha demostrado trabajo en el gobierno regional de San Martín. Acá, saludar también la coordinación de las políticas de gobierno, especialmente en el tema de transportes. Se ha dicho, algunos congresistas han dicho que no se ha hecho nada. Pero quiero decirles, por ejemplo, que estos 2 años y medio en el tema de transportes se han construido y rehabilitado más de 6.500 kilómetros de carretera con una inversión de 8.245 millones de soles. Esto quiere decir que ha superado largamente la inversión en este sector en los 5 años de gobierno pasado. ¿Eso no es hacer nada? Pregunto. Continúe, congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Es verdad y no se puede negar. Estamos atravesando por un momento muy complejo y difícil, porque los grupos fácticos pretenden asaltar el Estado